Acción básicamente de un momento grato, ¿no? Y para tener un momento grato hay que tener personas gratas, personas que también uno quiere y personas que uno respeta, valora y, por qué no, también admira. En este caso, Juan Carlos Taborda, sí, usted dice que hace 43 años que está en la comunicación, pero él empezó muy chiquito, le cuento, porque su papá, Carlos, tenía, ¿se acuerda de las radios, las músicas funcionales que con un aparatito por cable llegaban a las domicilios de cada uno y bueno, había un centro de transmisión, bueno, eso fue lo que arrancó el papá, luego una emisora de FM y a partir de allí, bueno, imagínate, él nació entre micrófonos también, ¿no? Así que no es que sea una persona tan grande, pero sí es una persona, es un grande, y realmente es una alegría tenerlo hoy. Hola Juan Carlos. Aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez al mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril. Quiero saber a dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de qué aprender. Solo conocían su ciencia y el deber. Nadie, nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue el tonto. Y el tiempo traerá a alguna mujer, una casa pobre, años de aprender. ¿Cómo compartir un tiempo de paz? Nuestro hijo traerá todo lo demás. Él, él tendrá nuevas respuestas para dar. Muy buenos días o muy buenos medios días, por decirlo de una forma, con algo de Charlie, aprendizaje, algo que, bueno, esa reflexión sobre el paso a la madurez, ese rechazo a las estructuras formales y dogmas tradicionales. Lo escribió un poco ahí terminando el secundario que inspiró esta canción. Recordamos que él iba al secundario y donde se conoció con Nito Mestre, en el Ramos Centeno, un colegio de tónica militar, y bueno, quería saludarlos un poco de esa forma. Bueno, Juanca, la verdad que espectacular, piel de gallina, como se dice. Acá en el campo viene bárbaro, justo, el piel de gallina viene, es acorde, pero más allá del texto, que es fabuloso, lógicamente, ahí están donde se notan los 43 o 40 y pico de años de oficio, ¿no? La expresión, la manera de hacerlo y de llegar, ¿no? Qué bárbaro. Eso es fabuloso y es un placer escucharte. Bueno, ahí un saludo para Darío, para vos, Charlie, y bueno, ahí, bueno, Darío me tiró como muy joven, pero no. A los 23 años, yo trabajaba en la oficina técnica de Georgalos, pero bueno, nací en una cuna muy humilde, con un padre que tenía solamente la primaria y una madre que había hecho algunos años de la primaria que luego los terminó siendo abuela, ¿no? Eso me llega mucho, pero sí crecí entre libros, mucha música, melómano más que nada soy, mucha música, libros, revistas, entonces se fue dando todo esto y música, porque mi padre era músico, folclórico y bueno, yo hacía percusión y cuando era más chico cantaba y esas cosas. Y siempre me atrajo mucho el tema de la difusión desde chico y bueno, en la primaria y en el secundario más que nada siempre me ponían para leer en los actos y este tipo de cosas. Y cuando se dio lo de las radios, que mi papá hacía un programa de radio y folclore en una radio del pueblo, una radio de circuito cerrado, las de por cable, como decía Darío, yo lo acompañé y en un momento dije, ¿por qué no ponerlo en nuestro pueblo? Y bueno, y así empezamos con mi viejo, yo tenía 23 años. Y desde ahí, bueno, hace 43 años que estamos en los medios, hace, como decías, un tiempo que con la multiplataforma, recientemente con la cuestión técnica, y con un programa que se destaca, no vamos a decir sino por la continuidad.
¿no? Pero hemos podido realizar cosas muy interesantes a nivel de lo que es un programa político social que se llama La Tribu, que tiene 36 años y bueno, y últimamente con varias propuestas de distintos programas en lo que es la multiplataforma, con la base de plataforma base que es CableSat a Río Segundo Pilar, y tenemos varios programas, inclusive el próximo martes comenzamos un programa por la mañana de 2 horas de lunes a viernes, que es una propuesta un tanto especial, más como está la cuestión. Y esto de la radio, bueno, siempre a uno lo atrapa. Ahí me contaba Darío, tu tema, Charlie, que manejás 4 radios, que si podemos decir son cuatro cuestiones muy difíciles, pero que de llevar adelante más en estos medios, en estos tiempos, cuando nos está faltando mucho de lo que vivimos para hacer frente a esto, que son los auspicios, los comercios, el apoyo a los comercios y demás, pero desde ya valorando muy mucho esto. La radio, como decía Omar Serazuolo, el teatro de la mente. Mira, te quería preguntar, recién te escuchaba atentamente hablar y pensaba, ¿no? Circuito cerrado, yo no tuve el placer de escucharlos, pero sí conocí y trabajé para gente que ha tenido circuito cerrado, allí en Santa Rosa de Calamuchita, en la famosa RS1 de Mario Ángel Calas, en Los Cóndores, allí también la familia Oldano, también tenían una radio por circuito cerrado que cumplió 65 años, creo, hace muy poquito, porque después siguieron con la FM. Y yo te quería preguntar, ¿no? Porque a mí me gusta de repente esto de ir evolucionando, ¿no? Y digo, arrancar en un circuito cerrado, pasar a la radio por frecuencia, pasar a los podcasts, pasar a YouTube, a los streaming, ha evolucionado de una manera impresionante, porque en definitiva sigue siendo la radio, ¿no? Más allá del streaming, porque siempre la radio logra adaptarse, logra incorporarse a las nuevas tecnologías, y también ha evolucionado mucho, más allá de la parte técnica, la manera de comunicarse, ¿no, Juan Carlos? Sí, sin duda. Nosotros venimos de una formación más tradicional, por decirlo de una forma. Eh, Esto de la radio y de hacer muchas cosas a la misma vez. Ahí me informaban que vos haces de todo un poco. En aquellas épocas también no existían los adelantos tecnológicos de hoy. Teníamos los discos de pasta, los cassettes, cuando aparecieron los primeros CD, perdón, ahí nos poníamos todos mucho más contentos, alegres, no sé cómo decirlo. Y bueno, a mí en mi caso, en el año 90, cuando empezamos el programa por la tele, me atrapó mucho más la tele, voy a ser sincero, y bueno, después vendí la radio. Y ahí en el tema del streaming y estas cosas, también fuimos pioneros, porque en el año 90 empezamos el programa político en radio, con FM y demás. Y de pronto había empezado el canal por cable y fuimos y le dijimos al dueño, sí, habría posibilidad, porque realmente para el año 90 hacía relativamente poco que se había recuperado la democracia, y largar un programa político y acá en un pueblo, una ciudad grande, no era tan fácil, pero lo largamos y tuvo muy buena recepción. Entonces me dijo que sí, y trajeron 2 cámaras que se puso aquí en el estudio de la radio. Digo aquí porque estoy en mi casa, y como toda esa gente que vos nombraste seguramente empezaron, y como empezamos todos en aquellas épocas con la radio en la casa, ¿no? Se corrían el comedor para allá y demás, y se tomaba una parte de la casa y ahí se empezaba la radio hasta que después toma forma y podíamos alquilar o esas cosas. Y nosotros hacíamos en el año 90, hace 36 años, el programa por radio, por FM, por cable, el radio por cable, pero salía en directo por el canal.
O sea, lo que hoy se hace como streaming lo hacíamos con los micrófonos de la radio, al estilo de lo que hoy es streaming, ¿no? Y bueno, y lo que vos decías del tema de streaming también tiene lo suyo, que es el adelanto de la posibilidad de llegar al mundo. Al mundo, llegás cuando haces algo por streaming, por YouTube, que es increíble, impensado, o sea, en aquellas épocas, y que tiene esa, diríamos, esa virtud. Tal vez por ahí hay mucha gente que no, pero bueno, es la apertura, ¿no? Y el mercado dice si van a continuar, si, eh, si es un tiempo. Yo veo muchos jóvenes con mucho talento, pero también veo jóvenes y no tan jóvenes que, bueno, ponen un celular, tal vez lo hace hasta en la pieza de su casa, que se haga un streaming y tal vez no hay tanta formación y se habla, llenan tiempo, y tal vez sin decir nada, o tal vez diciendo cosas que no llegan. Bueno, el público, los oyentes, la gente va a determinar qué pasa con todo esto. Yo sí puedo decir que de algo de estos 43 años en los medios de comunicación, cuando dejé el trabajo de Georg Gálvez en la oficina técnica como dibujante y proyectista, para empezar acá todos me dijeron, vos estás loco. Bueno, me lo dijeron y yo quemé las velas. Y a mí no me podía ir mal porque si no tenía que empezar de nuevo y tal vez no me aceptaban de nuevo en la fábrica o no sé. Entonces me propuse vivir de esto y que a la vez buscar de hacer las cosas lo mejor posible. Y creo que si está en algo que yo me siento orgulloso es la continuidad. Porque así como decía, o le preguntaron a Peteco Carabajal en una nota, ¿vos crees que tus composiciones, tus canciones tienen éxito? Y Peteco les contesta, si a los 30 años de la composición o que se larga una canción mía se sigue escuchando a los 30 años, puede decirse que ya tiene éxito. Bueno, yo hace ese programa que hacemos, tiene 36 años y bueno, y hace 43 que hacemos esto. Realmente ese es el mensaje, ¿no? Porque vio que Charlie que le traje un colega suyo, un gran colega suyo, ¿no? Alguien que la viene batallando de hace muchos años y que a veces nos muestra que ya sea a través de la comunicación, a través de la venta de pan, la venta de autos, la confección de algún, no sé, de ropa, de lo que fuere, la actividad comercial, industrial, de servicios, de lo que fuere, uno tiende a veces a bajar los brazos cuando las cosas no salen bien, cuando a veces en estas épocas, sobre todo de un país que, bueno, siempre está al porvenir, ¿no? O sea, desde que nacimos nosotros, lo que somos de esta generación, con Juan Carlos, Charlie, que es ya de otra generación, pero estamos siempre esperando el país del porvenir y eso hace de que permanentemente el remo esté a full, ¿no? Tengamos más gastada la parte donde agarramos el remo que donde paletea el agua, ¿no? Y bueno, cuando vemos estos ejemplos de gente que, che, hay que dejar una fábrica Georg Gálvez, vamos a recordar, es la fábrica del mantecol, es una de las fábricas más grandes de la Argentina, está instalada en Río Segundo en una de sus plantas, y dejar eso, dejar la zona de confort, dejar el sueldo, dejar lo fijo, para largarse a la aventura y hacer lo que uno lo apasiona, eso ya tiene un mérito. Si a eso le agregamos la capacidad, porque sin eso no hubiera permanecido tantos años, y además le agregamos el trabajo, el sacrificio, el aprender y el reinsertarse en cada situación tecnológica que es la novedad. Porque si no estaría haciendo Juan Carlos en este momento todavía ese programa donde le ponen las cámaras en su radio. Bueno, él ya está en esta etapa tecnológica haciendo lo que realmente el momento, el estado de la gente, de la audiencia reclama. Así que eso es lo que valoramos, ese sería el mensaje. Inclusive hay un plus. Este último programa que está haciendo el streaming del Café Literario Atahualpa, un espacio hermoso, con una artística muy, muy bonita, con invitados, con un sonido muy bueno. Realmente es un espacio de la cultura
donde no sé por qué razón o desquicio, veo que no todo el mundo es infalible, a veces me invita a Juan Carlos a participar porque yo, imagínense, puedo llegar hasta, no sé, articular 3 verbos y a partir de allí, pero bueno, él me invita, no, me invita para hablar de The Beatles, que es mi debilidad y bueno, y de algo sé de eso también. Pero, y eso le agradezco la apertura de Juan Carlos, que en un café literario tenga un flaco hablando de Beatles, ¿no? A cada tanto, eso está bueno. Pero ese café literario, yo creo, a ver, y esto le voy a decir que sea totalmente honesto, eso es más un gusto que te estás dando, traduciéndolo en trabajo, en puesta al aire, con tu familia, porque también tiene una empresa familiar, con sus hijos, que son realmente, aparte talentosos, hermosos chicos. Es más un gusto el que te estás dando con ese café literario. ¿Por qué sale así tan lindo, tan enterito, tan bueno? Bueno, puedo decirte algo. Vengo desde el ronco tambor de la luna, de la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su oscura raíz mineral. Esto es de Jaime Dávalos, de Vidala del Nombrador. Yo crecí escuchando, como les contaba a todos ustedes, estas canciones, leyendo revistas, leyendo libros, y podemos decir que venimos de la cultura, de una familia muy humilde, como les decía, pero con ganas siempre de progresar a través de la cultura. Entonces, nuestro columna vertebral de lo que nosotros hacemos con la multiplataforma, con la productora, esto de sin proponérselo uno se da cuenta que es un emprendedor. Buscamos la forma de que una columna vertebral nos sostenga, que es el programa político, que de ahí salen distintos programas que hemos hecho y otros que seguimos haciendo, y yo siempre estábamos ahí con el tema de la cultura, algunas cosas que hicimos sobre la historia, la cultura, que es muy difícil tener auspiciantes, y cuando se da lo del café literario, que nació en un programa que hacíamos, que se llamaba Las 24 horas, que lo hacíamos 2 veces al año, que eso eran 24 horas de transmisión continua, todo local y con un fin solidario para alguna institución. Hubo un bache de un par de invitados que no vinieron, y en la noche anterior había estado Marcela Suolo, que nos dejó para regalar varios de sus libros, y había que improvisar. Entonces, a las 8 o 9 de la mañana del día domingo, porque empezaba el sábado a las 20 y terminaba el domingo a las 20, las 24 horas de transmisión continua, improvisamos y dijimos, bueno, hagamos la radio de las 24 horas. Entonces, en la pausa, ahí hicimos un rincón y empezamos a leer cosas de los libros de Serazuolo, invitando a la gente, y lo que vimos que la gente se prendió durante 1 hora y media, que teníamos ese bache que falló a la gente, y de ahí nació lo del café literario. O sea, fui a ver cómo era el sistema de los cafés literarios. Lo empezamos, el café literario, en un bar, éramos unas 30 personas, y creció, y de pronto nos trasladamos hacia un sector que es la Sala Bocos Lescano de Río Segundo, una especie de teatro donde teníamos participación de unas 120, 110, 90 personas, donde leían 12, 15 personas, venían escritores, poetas, y eso se dio como una cuestión muy interesante. Después vino la pandemia, sucedieron algunas cosas, hicimos algo en Laguna Larga, pusimos una semillita ahí para que siguiera, también en Villa del Rosario hicimos, y desde hace 1 año y medio con Digüe, que mi hijo del medio, que está trabajando conmigo. Los otros 2 también trabajaron, pero ellos ya están viviendo en Italia, Hernán y Camila, que también le mando un saludo y un abrazo grande, porque ellos son parte de todo lo que vos hablabas, de esto de ir estando acorde a los nuevos crecimientos tecnológicos. Uh-huh. Pero esto del café literario, dijimos, bueno, pero si
el café, la gente venía al café literario, pero nosotros tenemos la herramienta para que el café literario llegue a la casa. Claro. Entonces invertimos la forma y hacemos el café literario en el estudio, que como ustedes lo saben, con 4 invitados en la mesa, con invitados que salen en videollamadas, como es el caso de Darío, que para mí es un agrado y una satisfacción por todo lo que él hace y por sobre todas las cosas porque es muy buena persona, ¿no? Y también toda su familia, que nos conocemos de siempre, su hijo, y bueno, y toda su familia. Entonces así nace el café literario y que nos da esa energía, esa vitamina, eso tan especial que para nosotros tiene cultura y que siempre tenemos que tratar de dejar ese granito de arena. Y lo que yo quería decirles a ustedes dos, y bueno, y no solamente ustedes dos, sino, bueno, pero ustedes dos y algunas personas más que ustedes dicen, que me da gusto hablar con millonarios, porque ustedes son millonarios, o tal vez, hoy la cuestión, billonarios, pues creo que son. Y acá me tomo el atributo de decir que somos, porque contar plata, juntar plata, contar billetes es otra cosa. Yo estoy hablando de otro tipo de riqueza, porque el hecho de poder vivir de lo que a uno le gusta, a mí me llevó un tiempo hasta que por ahí me lo dio a entender otra persona que me dice, loco, dejaste Georgalos y estás haciendo lo que te gusta y te va relativamente bien. No tenés idea lo que significa eso, que yo que sigo la fábrica y que quería hacer tal cosa y porque no tuve la energía o la decisión, sigo estando acá, bien, pero no lo que significa vivir de lo que te gusta. Y en el caso de ustedes, creo entender que Charlie está en eso, en el caso tuyo, Darío, tal vez en parte sí, creo que sí, con lo que es tu profesión, pero con esto, cuando tenés tu tiempo, haces esto y por eso, salud, millonarios. Mira qué lindo. Vos sabés que te escucho y se me arma una ensalada, por decirlo de alguna manera, en palabras fáciles, de pensamientos, ¿no? Por un lado me trae muchos recuerdos, no hace 43 años que estoy en los medios, pero hace más de 30 y hay muchas cosas que me vienen a la cabeza que uno ha hecho, ¿no? Y decir, bueno, somos todos los que estamos en los medios así de locos, por decirlo, y con mucho respeto, o algunos nomás, pero bueno, me vienen muchas cosas a la memoria y es tal cual lo planteás. Por otro lado también agradecerte y felicitarte por promover la cultura, ¿no? Yo no digo si está bien o está mal lo que hace el gran porcentaje de la gente que está en el streaming, pero viste, no sé, los que por ahí venimos de algunos años de estar en los medios o en la radio, a mí me hace un poco de cosquilla escuchar tanto insulto, tanta grosería a veces en algunos streaming, y de repente que te plantees y que promuevas la cultura, algo tan interesante y tan importante para que la conozcan nuevas generaciones y para que llegue a otros lugares del mundo. Es muy interesante, Juan Carlos. O sea, va más allá de lo que, y vos lo sabés seguramente, pero va mucho más allá de lo que es sentarse a hacer el café literario. Y la verdad que eso es muy bueno, la verdad que eso es muy bueno. Tiene que ver con el respeto. O sea, uno busca y trata de profundizar, que se mantenga el respeto que nos enseñaron nuestros mayores. Yo entiendo que alguien me dijo a una persona joven, y bueno, hay que entender a qué te referís con el respeto, porque las cosas tienen distintos significados y demás. Bueno, yo para mí creo entender, y ustedes también entienden, que el respeto es uno solo, ¿no? Entonces, cuando o sea, nosotros no decimos nunca, esos abruptos que dicen en algunos streaming, es más, desde que en la televisión abierta aparecieron los que insultaban, periodistas, noteros, no estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo con las autoridades nacionales, la máxima autoridad nacional que se dirija tan agresivamente y con insultos al referirse a la gente, ese destrato y demás, porque algún chico en la escuela le dijo cuando una maestra en la primaria, no me contaba una docente,
no se puede hablar así, no corresponde, no podés decir esas palabras. Y el chico le dice, pero si el presidente las dice, Y ¿por qué sí, no le voy a decir yo que no soy nadie? O tal sea, cual, con tal cual. cierta sabiduría el niño ubicó la realidad de lo que estamos viviendo, pero bueno, hay que tratar bueno, de aportar lo que se pueda sin creer que uno es, qué sé yo, simplemente uno quiere vivir en paz, en tranquilidad y aportar para que la educación, el respeto se mantenga. Nada que agregar, simplemente apoyar lo que vos decís, opino exactamente lo mismo, y de repente también de que está bueno no negociar esto de los valores por tener algunos likes más. Más vale que todos vamos en el streaming o en las redes por los likes, y de eso se trata, está bueno, pero hay un límite en donde uno no tiene que transar con lo que uno aprendió, con los valores, con el respeto. Entonces, de repente, a decir malas palabras o hablar mal o decir ordinarieces te lleva digamos, a tener más likes, pero perdés una parte fundamental, ¿no? Y hay algo también, Juan Carlos, que yo lo veo tanto en vos como en Charlie. Charlie tiene en su escuela, tiene por ejemplo a gente que, no te cuento, por ejemplo, Juan Alberto Badía, ¿eh? Y vos en tu escuela también tenés, y han sido amigos en este caso, y ha sido un gran amigo tuyo, Omar Serasolo. Claro, cuando las referencias pasan por esos lados, por esa gente, sinceramente tenemos que decir, y claro, ¿cómo no van a aprender a ser correctos, a ser realmente respetuosos y a poder trabajar en los medios de una manera como lo hacían ellos, ¿no? Contanos algo ya para ir finalizando esta hermosa nota que un poco habla de tu vida y un poco habla de esta profesión que tanto a vos como a Charlie los involucra al 100%. Yo simplemente pellizco un poquito, me acoplo a ustedes, pero bueno, en definitiva son ustedes los protagonistas. Contanos un poquito de tu relación con Omar Serasolo. Bueno, eh, Omar nos dejó hace 10 años físicamente, pero dejó una impronta y una base cultural acá en Río Segundo, porque, bueno, él empezó muy joven, siendo locutor de las orquestas típicas de aquella época, y luego estudió, anduvo por Perú, por España, y después se radica en Buenos Aires, y con un talento muy innovador, y una capacidad cultural muy grande, ha escrito libros, y nuestra amistad nace a través de aquellas épocas, cuando pusimos la radio, más de la generación de mi padre, pero bueno, compartieron muchas cosas, y yo ya joven, pero también las compartía con ellos, y después, bueno, el hecho de abrirme sus contactos en Buenos Aires para que en la década del 90 pudiese viajar mucho a Buenos Aires para visitar, bueno, Radio Nacional, donde él se manejaba por la mañana, Radio Rivadavia, cuando hacía sus programas, en las productoras, conocerlo a Pergolini, me presentó a Atahualpa Yupanqui, él en Radio Nacional, me presentó las editoriales de los libros, traíamos libros y discos desde Buenos Aires gracias a él, y él también venía a la radio del pueblo, la FM, porque él trabajaba en Buenos Aires pero vivía en Río Segundo. Los viernes viajaba en colectivo y después en avión, y los domingos a la noche partía de aquí para irse a Buenos Aires, y él siempre decía que venía a nutrirse, y bueno, y él hablaba de cosas en Radio Nacional, especialmente con la provincianía, ¿no? Y con los porteños, que bueno, le atrae tanto las cosas de lo que sucede en los lugares como los pueblos, que bueno, él por ejemplo venía y veía y se plantaba, porque yo lo vi y participé estando al lado de él en una mesa, de pronto cuando decía, porque la vuelta al perro que siempre todos nosotros tenemos en mi ventana, observo a través de la ventana la plaza,
La gente recorre tranquilamente, se sienta en un banco, mira hacia arriba, ese cielo celeste, decía el loco con su voz, y contaba cosas del pueblo, y entonces la gente, ¿quién no tiene una plaza y que es el centro de comunicación, de encuentro en cada pueblo, y que la vuelta al perro en esas 2 manzanas que nosotros decimos que es el centro? Bueno, y nos dejó muchísimas cosas. Omar siempre está presente, y en el Café Literario siempre lo decimos. Cuando podemos leemos algo de lo suyo, ponemos alguna de sus cosas, de un hombre que para la cultura ha hecho cosas muy importantes, y que tal vez en Córdoba capital no tuvo diríamos la difusión que quisiéramos que hubiese tenido. El 7 Martín Fierro, que están ahí al frente de la plaza, en Río Segundo, en una vitrina ahí que lo tiene su esposa y su hijo, y varios premios más. Sí, increíble, un río segundense más, ¿no? Pero que un grande de la radiofonía argentina, y que, bueno, has tenido la oportunidad de compartir mucho con él. Charly, ¿querríamos pedirle algo más? Ya estamos para el mangazo, estamos en la hora del mangazo. ¿Puede ser que para despedirnos de esta hermosa nota nos leyeses o nos relataras o nos recitaras en tu estilo algo más? Estamos hablando con Juan Carlos Taborda, ¿no? Siempre reiteramos, porque por allí la gente de Calamuchita no lo tiene muy en el radar, pero es una personalidad de los medios. Ustedes se habrán dado cuenta, y se habrán dado cuenta de la profundidad. Tendríamos para hablar con él siglos, ¿no? Y nos ilustraría, te digo que en algún momento lo vi a Charly cuando vos hablabas de las transmisiones de 24 horas, y cuando hablabas de tantas experiencias, algún brillo en los ojos, porque realmente lo que vos has hecho, bueno, muchos comunicadores, sobre todo del interior, también lo han hecho. Pero, Charly, podemos hacer un ofrecimiento, o sea, un pedido, un ofrecimiento. El pedido para que Juan Carlos Taborda se despida con algo, con alguna lecturita. Y se lo vamos a dedicar a todos los chicos del Correo Argentino sucursal Embalse. No tenés idea cómo permanentemente están apoyando, diciendo que están siempre con la cula full, y que este espacio lo escuchan habitualmente. Bueno, perfecto. Entonces ahí va el mangazo, como dice Dari. Se lo digo en términos más populares. Así que bueno, saludamos a Dani, a Feto, los chicos ahí de Correo Argentino, que ayer me estuvieron pidiendo algo de música, nada más que yo había cerrado el programa ya. Así que bueno, ¿qué opinas, Juanca, de cerrar con el mangazo que te hace Dari? Si no fuera por Güemes, nos hubiese tocado un destino duro. Don Martín Miguel de Güemes, venga y vámonos con todo, que allá por el lado de la frontera vienen amagando los godos. No han de pasar, no han de pasar. Barreras les pone Salta, si hasta los changuitos están peleando todita la tierra en armas. Si no fuera por Güemes, yo les aseguro, nos hubiese tocado destino duro. Esto es texto extraído de un trabajo que realizó León Benarós, que se denominó una especie de cantata a Güemes allá por la década del 70, con la voz y la música que le puso Hernán Figueroa Reyes. Y quería un poco entregarlo porque estamos ahí próximo a un aniversario de la muerte de Güemes, 17 de junio, alguien que hizo muchísimo por nuestra independencia y que durante mucho tiempo no fue reconocido. Algo se lo reconoce ahora, pero que tal vez la gente no sepa todo lo que brindó y lo importante que fue el trabajo con sus gauchos infernales en la zona del norte nuestro, en Salta, para que después se lograra se lograse lo que se logró, ¿no? Que es nuestra independencia y lo que sucedió, y bueno, recordamos que fue herido en batalla, que era un hombre de la nobleza de Salta y dejó todo para luchar contra los invasores, y que
murió desangrado bajo un árbol durante varios días, y que León Benarós escribió eso, que es tan lindo, y bueno, yo crecí con eso, y me pareció interesante dejar esto a muy poco de un aniversario de su fallecimiento. Juan Carlos Taborda, un placer tenerte en la radio a través de la 96.1. Bueno, no va a ser la última de las charlas que vamos a tener seguramente, así que bueno, por lo pronto darte las gracias por participar de este espacio que tenemos en el Valle de Calamuchita y parte de Tercero Arriba, y agradecerte por toda tu labor en los medios. Bueno, Charlie, bueno, Darío, un gusto también para mí. Por supuesto que estamos a disposición, tenemos cosas para hacer. Darío va a estar invitado a un programa que también no lo nombré, pero que lo hemos estado haciendo, hemos pasado reiteraciones ahora y vamos a volver a hacerlo en vivo próximamente, creo que después del Mundial, que se llama Mano a Mano, que es un programa ahí en la multiplataforma, Sí, donde sí, invitamos a un... Justo me estaba diciendo que después del programa se paga el asado para todo el equipo. Bárbaro. Es un programa que el invitado nos cuenta su vida a través de un número de fotos. Suponete, le pedimos 15 fotos de su vida y lo entrevistamos, y él va contando de su niñez, del secundario, de cuando se casó, lo que ha... Bueno, lo vamos a invitar a Darío y después, por supuesto, a vos también, Charlie. Bueno, viste que dicen, está todo inventado. No está todo inventado. Y siempre uno puede ir buscando opciones para difundir, para compartir con la gente. Así que bueno, me encanta. Juan Carlos, un placer. Un placer tenerte en la radio. Por supuesto, la entrevista la van a encontrar en las redes sociales. Hablábamos allí, los saludamos, le mandamos un abrazo fuerte. Reiteramos, ¿no? Vamos a reiterar el currículum así rápido que nos mandaron de Juan Carlos Taborda para que también para esta parte de Calamuchita, seguramente que hay mucha gente que lo conoce, pero bueno, el público se renueva y que haya mucha gente que se siga sumando allí a su canal de streaming, a su programa, así que decíamos, este café literario espectacular, que quizás en algún momento nos sumemos también, quizás nos sumemos en algún momento, ya lo estuve charlando con Dari, así que nos gustaría por allí hacer una reproducción en nuestras radios de este café literario para ampliar un poquito más también la llegada. Gracias, un abrazo a todos ustedes y a toda la gente que lo sigue. Abrazo grande. Bueno, ahí sí hablábamos con Juan Carlos Taborda. Espectacular la charla. Ya cerrando el programa, si recién te enganchás a la radio, Juan Carlos Taborda de Río Segundo, comunicador social, locutor, productor audiovisual. No quedó ninguna duda, me parece, ¿no? De que este hombre hace 43 años que está en los medios de comunicación. Hoy con esta multiplataforma, La Tribu TV, que te lo decíamos, 36 años de productor y conductor de un programa. Hay que sostenerlo, hay que sostenerlo. Así que bueno, desde hace 5 años también con el streaming, allí innovando, sumándose, y por supuesto el canal allí de YouTube con este programa, que hay varios, se viene uno nuevo, lo adelantó recién Juanca, este café literario Atahualpa también, así que bueno. Un placer haberlo escuchado. Nosotros vamos a cerrar el programa. Tenemos canciones programadas. Vamos a cerrar con algo de Serú Girán. ¿Le gusta a Darío? Mundo Agradable. ¿Cómo la ve? Y también saludamos a los chicos del correo que nos están mandando mensajitos. Le prometo, Dani, que después de Serú suenan Los Redondos. Le prometo, le mando un abrazo grande. Nos vamos. Gracias por estar. Darío Balossi colaborando con su productora Orange Mic aquí también en la mañana de la radio. Marcela Elizondo en la producción comercial. El Pollo Corradi, Carla Oro, Ariel Liendo, Javier Costabile, Mariano Ab, las personas que colaboran con nosotros todos los días. Mi nombre es Charlie Semeraro. Final, gracias por estar. Chau, hasta mañana.